Hola a todos, bienvenidos. Qué pena un poco por los problemas técnicos. Estamos resolviendo ya los últimos detalles, pero deseamos iniciar. Agradecemos a todos los presentes que se encuentran en este momento en el taller, en el webinar, en el último webinar del 2021 de Conexión 2030. Un webinar también muy especial para nosotros porque en este webinar les vamos a presentar nuestra primer línea de consultorías pensada para todas las empresas del turismo, especialmente frente al gran reto que tenemos enfrente, que es la sostenibilidad turística y la reactivación económica del sector. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutos para iniciar mientras se conectan más personas. Cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden ir poniendo en el chat, que al final de la presentación lo vamos a retomar para poderles responder cualquiera de sus inquietudes. Realmente agradecemos mucho que estén presentes, que sean tan puntuales. Estamos ya prontos a comenzar y disculpas por los inconvenientes técnicos. Esperamos que por favor se unan más personas y damos inicio a esta sesión, que va a ser una gran sesión en donde vamos a poder conocer herramientas digitales que nos van a ayudar como empresas turísticas a comunicar y a conversar con nuestros clientes sobre la sostenibilidad y cómo minimizar el impacto en los viajes. Ok, vamos a esperar unos 5 minutos. Espero que igualmente la sesión va a quedar grabada para las personas que no puedan en este momento asistir y para que puedan conocer. La idea es que si son empresas del turismo, especialmente hoteles, pues puedan participar en esta sesión porque estamos abriendo una convocatoria para que puedan acceder a algunos de nuestros servicios de consultoría y a la medición de la huella de carbono, que va a ser como uno de los mecanismos con los que Conexión 2030 va a contribuir con ustedes. Muy buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a nuestro último webinar del 2021 de Conexión 2030, Empresas por un Turismo Sostenible. La sesión quedará grabada en nuestra página de Facebook, entonces podrán acceder a ella en cualquier momento y la podrán compartir con otras personas para que seamos más los que estemos hablando de este grandioso tema. Primero que todo me deseo presentar, soy Ivonne Andrea Sánchez de Conexión 2030. Es una iniciativa que está en proceso de incubación y a través de la cual se propone fortalecer la gestión sostenible de las empresas de la cadena turística para la sostenibilidad. En la sesión de hoy vamos a hablar de dos
de las dos principales líneas con las que Conexión 2030 desea contribuir con la sostenibilidad turística, que son la digitalización de las empresas hacia la sostenibilidad y la medición del impacto. La idea de esta sesión es compartir con ustedes nuestra filosofía, que conozcan nuestras herramientas, pero que también se lleven un conocimiento que les sirvan para realimentar sus procesos de gestión en sus empresas. Dando inicio a la sesión, les doy la bienvenida a todos ustedes. Sé que he sido profesional por más de 10 años, 12 años, he trabajado entre otras organizaciones con Ave Origen Fundación, que es uno de los sponsors de esta sesión, y con quien hemos tenido pues, la oportunidad de trabajar con más de 300 hoteles, agencias de viaje y restaurantes en Colombia, en todos los procesos de certificación. Y durante estos 10 años de trabajo se ha tenido como la oportunidad de recoger varias cuestiones o varias preguntas que son continuas y repetitivas en los procesos de sostenibilidad que salen de las empresas y también salen de los viajeros. Por ejemplo, ¿para qué ser más sostenibles? ¿Cómo saber si soy más sostenible? ¿Cómo ser más sostenible si esto me cuesta mucho? ¿Cómo le digo a mis clientes que soy más sostenible? Los viajeros quieren saber cómo elegir una empresa más sostenible, y todas estas preguntas empezaron a rodear pues también el proceso de acompañamiento que desarrollábamos, y esto finalmente terminó en Conexión 2030 en mi caso. ¿Por qué? Primero, como viajera, soy amante del turismo, soy una viajera que me encanta conocer pues, nuevos lugares, nuevas aventuras, pero también comprometerme con la sostenibilidad. Y cuando busco experiencias a través de las cuales pueda minimizar mi impacto, realmente se me dificulta mucho en identificar qué hace a una empresa más responsable o con un impacto menor. Por otro lado, soy una profesional de la sostenibilidad y he acompañado a varias empresas, y también se hace muy difícil y muy complejo el proceso de diseño de sistemas de gestión o de gestión de la sostenibilidad cuando no contamos con unos datos bastante, por así decirlo, estrictos para evaluar los resultados de la sostenibilidad. Entonces, frente a estas inquietudes de comunicar la sostenibilidad y de medir la sostenibilidad, nace Conexión 2030. ¿Qué quiere Conexión 2030 hacer en el sector turístico? Yo creo que algunos de ustedes ya conocen la inteligencia de negocios, que es todo el proceso como muy moderno a través del cual se quiere combinar la minería de datos, la democratización de la información, herramientas para visualizar los resultados a través de indicadores estratégicos, automatizar más la información de tal forma nos permita evaluar los resultados a través del tiempo, segmentar nuestros clientes, entender mejor nuestro negocio, proyectarlo de forma más efectiva, apoyar toda esta toma de decisiones. Y la inteligencia de negocios actualmente se enfoca mucho en los resultados financieros, en las ventas, en los procesos de compras, en los procesos operativos. Pero Conexión 2030 cree que se puede usar el mismo marco conceptual y las mismas herramientas para crear lo que queremos proponer como una inteligencia sostenible de los negocios. La inteligencia de la sostenibilidad es combinar un análisis de impactos y del valor de las empresas, y a través de una minería de datos, de visualizar nuestros resultados de forma efectiva y clara, y crear toda una plataforma con herramientas digitales y físicas a través de las cuales podamos interpretar de forma más efectiva cómo avanza la gestión sostenible de nuestras empresas, para lograr tomar decisiones más rápidas y más efectivas de dónde invertir nuestros recursos para minimizar los impactos y maximizar el valor de nuestras organizaciones. Nosotros creemos que usando la misma metodología y las mismas herramientas de inteligencia de negocios podemos crear toda una plataforma de inteligencia sostenible de negocios, que es el objetivo de Conexión 2030 y el que queremos compartir hoy con ustedes. Primero,
William Thomson Kelvin dijo hace muchos años que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y yo creo que si leemos esta cita, sabemos que estamos hablando claramente de la sostenibilidad. Y es que el reto actual de la sostenibilidad es primero tener una definición clara y que pueda ser compartida para identificar de forma más efectiva a qué nos estamos lanzando cuando decimos que somos más sostenibles. Luego, al tener este concepto más claro, tener una capacidad de medición que nos permita identificar en un punto dado en el tiempo si estamos mejorando o no estamos mejorando. Y finalmente, cómo tomar toda esta información y comunicarla de una forma transparente, clara y efectiva con los usuarios que van a darle valor a esa información. Y son estos 3 puntos a través de los cuales Conexión 2030 está diseñando toda su plataforma y sus servicios de consultoría. El primer punto que deseamos compartir con ustedes hoy es cómo definimos la sostenibilidad. Y esto es muy importante porque queremos diferenciar de forma muy clara qué es impacto y qué es sostenibilidad. Y no es lo mismo hablar de la gestión del impacto para nosotros en Conexión 2030 que hablar de la gestión sostenible. La gestión del impacto puede ser más puntual, es algo que las empresas pueden identificar, manejar, gestionar, medir, porque está dentro de su unidad de negocios. Pero la sostenibilidad responde a unas escalas mayores. Y es ahí en donde, a pesar de que una empresa puede hacer un gran esfuerzo en la gestión del impacto, realmente no necesariamente esto va a representar más sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad responde a escalas mayores. No es lo mismo hablar de sostenibilidad en cambio climático, disculpen, que hablar de sostenibilidad hídrica, que hablar de sostenibilidad en gestión de residuos sólidos o sostenibilidad cultural. Cada una de estas se mueve en escalas espaciales y temporales diferentes. De acuerdo al contexto territorial van a tener una vulnerabilidad diferente y de acuerdo a esa vulnerabilidad y a cómo opere mi empresa, la presión sobre esa vulnerabilidad y escala va a variar. Entonces, lo que creemos en Conexión 2030 es que las empresas pueden gestionar los impactos para reducir la presión de tal forma la vulnerabilidad no se vea tan afectada y si trabajamos en conjunto podemos alcanzar a gestionar la sostenibilidad a las escalas apropiadas. Como para darles un ejemplo de a qué nos referimos con impacto versus sostenibilidad, pues veamos un caso muy particular, o sea, un caso que es en este momento muy reconocido, que es el COVID. El manejo del impacto del COVID se hace en nuestras unidades de negocio a través de todas las prácticas sanitarias que se pueden aplicar para reducir la exposición al virus. Cada empresa podrá desarrollar más o menos todos los protocolos requeridos para reducir el riesgo de contagio del COVID. Pero si vamos a una escala real de cómo se maneja, de cómo se dinamiza el contagio, pues hay puntos en los que no tenemos control y sobre los cuales si no son manejados, nuestro manejo del impacto va a ser inefectivo. Porque finalmente, por ejemplo, los transportes públicos, que yo creo que todos hemos visto que tienen el mínimo manejo de protocolos, donde los empleados pueden estarse transportando 1 a 2 horas, van a llegar a nuestras empresas y por más mecanismos de minimización que tengamos en nuestras empresas, el contagio puede estar ya activo a través de un punto que no tuvo las mismas medidas. Y esto puede pasar en diferentes otros aspectos de sostenibilidad, por ejemplo en el hídrico.
por más que mi empresa ahorre agua, sea eficiente, si la comunidad que me rodea o las empresas que me rodean y que dependen de la misma fuente abastecedora de agua no actúa de forma igual o más responsable que yo, pues seguramente el sistema colapsará. Entonces, yo lo que puedo alcanzar a hacer es autónomo frente al uso del sistema, tener agua reciclada, tener mi propia fuente hídrica, y eso me va a dar a mí un mantenimiento de la operación en un mediano plazo, pero seguramente no en uno largo. Pero eso en un contexto de sostenibilidad, pues tampoco estaría apropiado porque todo el territorio alrededor mío estaría colapsando. Entonces, esa es la diferencia que queremos indicar cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de impacto. Y es que la sostenibilidad no puede racionalizarse como la calidad. Cuando hablamos de calidad, usualmente las empresas hacen inversiones, mejoras y tienen esa calidad como una impronta diferenciadora de su organización para hacerla más competitiva. Pero la sostenibilidad no se puede comportar así. No puede ser competencia, no podemos competir con otras empresas por ser más sostenibles. No puedo decir que A es más sostenible que B y que esa sea la impronta para gestionar la sostenibilidad, porque finalmente yo también necesito que B, C y D y H y hasta Z sean igual de sostenibles que yo si realmente queremos alcanzar a las escalas de los recursos que estamos gestionando un mantenimiento del recurso para soportar mi actividad. Entonces la sostenibilidad no puede ser un concepto que en el turismo esté bajo la competencia entre las empresas. Tampoco puede ser algo individualizado. La sostenibilidad debe ser uno de los esfuerzos más colaborativos. Creo que estamos frente a uno de los escenarios en donde unirnos es vencer y trabajar solos es perder. Necesitamos que las empresas colaboren, no solamente con otras empresas del mismo sector, con empresas de otros sectores y con su comunidad, para fortalecer en la mayor medida de lo posible la gestión de cada uno de los recursos y recuperar la capacidad de los sistemas de soporte de mantener nuestra dinámica. ¿Esto cómo se puede hacer? Reduciendo la presión, reduciendo la vulnerabilidad, maximizando el valor, o sea, tratando de sacar el mayor valor del menor uso de los recursos. Y finalmente, la sostenibilidad debe ser accesible en su conocimiento. Como decimos, debe ser algo tan colaborativo y que todos debemos estar montados en el mismo barco, que no podemos ser egoístas con cómo somos sostenibles. Es un momento en donde la sostenibilidad debe ser un código abierto del conocimiento. Entre más organizaciones y más individuos aprendamos de forma colectiva a ser sostenibles, vamos a tener más oportunidad de que en un menor tiempo posible logremos recuperar la capacidad de soporte de nuestros ecosistemas. Pero pues yendo más allá, la calidad también debería racionalizarse como la sostenibilidad y sobre todo del turismo, porque si tenemos destinos en donde la calidad es un mínimo para todas las empresas, seguramente las experiencias mejorarán. Entonces, no ser competitivos, ser colaborativos y tener un conocimiento asequible nos empiezan a dar señales de cuáles son los esfuerzos en la gestión sostenible que deben adelantar las empresas. ¿Cuál es la filosofía que deseamos compartir con ustedes? ¿Cómo pensamos la sostenibilidad? Todo lo que queremos compartir a través de todas las herramientas y servicios de Conexión 2030 es un proceso de pensamiento que nos permita a nosotros como individuos y como organizaciones tomar las decisiones sabiendo cuáles son nuestros impactos, en qué escalas operan estos impactos y cuáles son esas acciones colectivas que son necesarias y suficientes para lograr que en esas escalas espaciales y temporales logremos mitigar, compensar y restaurar nuestros sistemas de apoyo, creando el máximo de conexiones posibles para maximizar la resiliencia de estos sistemas que
cada vez que haya una crisis no colapsen y se recuperen rápidamente, pero también para transmitir el mayor bienestar posible de forma equitativa y justa a la humanidad. Porque la sostenibilidad es recuperar este sistema de soporte de vida que está altamente deteriorado, maximizar el valor que puede ofrecer el sistema de soporte de vida a la humanidad y que ese valor sea distribuido de una forma equitativa para un mayor bienestar para toda la humanidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo tenemos que tomar estas decisiones? Es lo que Conexión 2030 quiere compartir con ustedes. Entonces, lo primero, ya una vez definido cuál es el marco conceptual de sostenibilidad con el que deseamos trabajar, queremos medir. ¿Qué medimos? Medimos primero, todas las empresas antes de iniciar un proceso de gestión sostenible, o al menos deberían tener una línea base, que es decir, su punto de partida. ¿Cuál es el punto cero sobre el cual va a empezar a mejorar, a reducir los impactos negativos y a maximizar los impactos positivos? Y esta línea debería ser lo más cuantificable posible, porque si no, no tendríamos herramientas para saber si estamos avanzando o no. Una vez determinamos esos puntos de inicio, lo que hacemos a través del tiempo es definir qué vamos a hacer para mejorar el aporte de la empresa en la minimización de los impactos críticos y en la maximización de los impactos positivos, y cómo esas acciones pueden contribuir a mejorar el sistema de soporte y el bienestar de nuestra comunidad. Y a través del tiempo lo que hacemos es medir los resultados, es decir, si esa línea tradicional que se proyectaba la empresa a ir sin ninguna intervención está variando con las acciones que yo estoy tomando para minimizar mis impactos negativos, y a través del tiempo empiezo a hacer análisis de la gestión y a tomar decisiones frente a esos resultados, saber si mis recursos están siendo invertidos efectivamente, si por $1.000.000 que invierto dentro de el ahorro del agua, cuál está siendo la minimización del consumo del agua, si eso es efectivo o si de pronto estoy tomando decisiones erróneas. Y todo esto en el contexto del territorio, que básicamente es tener en cuenta cuáles son las principales vulnerabilidades del territorio donde opero, de acuerdo a las escalas que impacto. No es lo mismo impactar en Chocó que impactar en Amazonas o que impactar en La Guajira, hablando de Colombia. No es lo mismo un efecto en la India que un efecto en Europa que un efecto en África. Cada territorio cuenta con un contexto específico, unas vulnerabilidades y unas escalas que son las que se deben evaluar en el momento de yo definir cuál es mi gestión sostenible de la empresa. Para esto, creemos que lo que principalmente se requiere son datos, es decir, necesitamos mejorar dentro de las empresas los sistemas de información que nos permita hacer más frecuente, más preciso, más transparente y más veraz toda la información que nos pueda empezar a dar, nos pueda orientar sobre cada una de las decisiones en los diferentes aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales, a lo largo de lo que la empresa opera. Y la recolección de esta información debe ser frecuente y efectiva. Creo que es una de las principales brechas que tenemos en sostenibilidad, porque al evaluarla carecemos de datos continuos, de datos precisos y de un análisis efectivo de esos datos. Entonces, en Conexión 2030 estamos construyendo una perspectiva de análisis que nos permita mejorar la recolección de esos datos primarios, pero también mejorar el análisis de esos datos a través de unos indicadores más efectivos para hacer la lectura de la operación en los diferentes aspectos de la sostenibilidad, en sus diferentes dimensiones, y permitir entender qué es lo que
en qué está impactando positivamente y negativamente la empresa, proyectar para tomar decisiones financieras, financieras y humanas, y transformar esa línea de línea con impacto a una línea con un impacto minimizado. Lo que creemos es que la información debe transformarse de una forma tal que nos permita eh, claramente, efectivamente y fácilmente interpretar la operación para tomar las decisiones y para que los recursos sean invertidos efectivamente. Lo que proponemos en Conexión 2030 es maximizar el valor de la información para así promover más una cultura de gestión sostenible sobre la inteligencia de datos. Y los aspectos, o sea, la sostenibilidad la deseamos medir en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí existe todo un marco de referencia teórico y cuantitativo dentro del cual podemos empezar a articular la lectura de la dinámica de nuestras empresas y contribuir con el mapa global de lo que es el desarrollo sostenible. Dicho esto, el último punto de todo el mapa de la medición del impacto es la comunicación. Tenemos ya un concepto, información, pero queremos que esa información impacte al usuario de una forma tal que el usuario transforme su actuar para hacerlo más responsable. Estos usuarios pueden ser los viajeros, puede ser la comunidad o pueden ser los empresarios. Entonces, los principales ámbitos que hemos reconocido dentro de la comunicación es lo que hay entre el cliente y los empleados. Es como el principal punto de contacto informativo que existe en nuestra organización. Los clientes quieren claridad sobre qué y cómo participar en viajes más responsables. Esto indica buenas prácticas, o sea, qué buenas prácticas le compete al cliente desarrollar en la estadía en los hoteles, por ejemplo, qué atractivos y actividades pueden desarrollar en los destinos de forma responsable, o cómo pueden preparar un viaje de acuerdo a las condiciones del destino o de la empresa. Estos son cuestionamientos que pueden surgir en el cliente y a través de los cuales una comunicación efectiva de la sostenibilidad pueden satisfacerlo y hacer que el cliente se vuelva un viajero más responsable. Pero también los empleados tienen que desarrollar habilidades y conocimientos para reducir el impacto de la empresa. Y esto indica que buenas prácticas debe desarrollar, las normas y políticas de sostenibilidad de la empresa y diferentes mecanismos de información a los que puede acudir para responder estas inquietudes a los clientes o para ser más autónomo en su proceso de aprendizaje. Dicho esto, encontramos las siguientes brechas. En el cliente hay una descontextualización. Entendamos que cada contexto, cada destino tiene unos retos frente a la sostenibilidad. Como hemos dicho, no es lo mismo una Guajira que un Chocó. Y el concepto, el imaginario del viajero sobre la sostenibilidad se deriva principalmente de lo que él conoce en su destino. Entonces, mucho de lo que él piensa que es sostenible puede estar influenciado más para lo que es sostenible en su destino y no en los destinos que va a visitar. En este sentido, necesitamos siempre mejorar la comunicación de sostenibilidad para contextualizar a los viajeros sobre cuáles son esas vulnerabilidades y esas necesidades que tendría para el desarrollo sostenible dentro del destino que va a visitar. El conocimiento está centralizado en quien lo atiende, entonces tenemos a un recepcionista o a un botones o a la persona del restaurante y esto me ha pasado, por ejemplo, a mí, que quiero conocer o qué puedo hacer o a qué lugares puedo visitar y dependiendo de la persona a la que le pregunte me van a dar una respuesta afirmativa o no me van a dar una respuesta. Y muchas veces
Lo que a mí me ha sorprendido es que realmente los colaboradores conocen muy poco sobre el contexto de sostenibilidad de sus empresas. Saber toma tiempo y olvido. Es decir, por más interesada que yo esté en saber sobre un viaje sostenible, esto me va a tomar tiempo en una búsqueda de Google, en leer, y fácilmente lo podré olvidar. Entonces necesitamos fortalecer una comunicación que permita hacer más eficiente esa búsqueda y crear una información más impactante para que el viajero se quede con más tiempo con esta información. Y por último, se ignoran las posibilidades de saber qué es posible. Esto quiere decir que a veces cuando viajamos no sabemos que hay alternativas de hacerlo mejor y no nos las están informando. Entonces se pierde la oportunidad de comprometer al viajero o al cliente con los esfuerzos que la empresa está realizando. Por ejemplo, hace poco un amigo me contaba que estaba en Cancún y le preguntó al hotel, porque es un viajero muy responsable, que qué podía hacer para mejorar la gestión del agua, para mejorar pues la sostenibilidad del hotel, y la persona le preguntó, pues usted es el primero que me pregunta de esto y nosotros tenemos política de cambio de toallas. Le nombró como 3 acciones que podía hacer como cliente, pero igualmente tampoco se le estaba informando al cliente por ningún otro mecanismo que podía hacer para que su estadía fuera más responsable. Y por el otro lado tenemos unos procesos con los empleados que limitan mucho o hacen muy inefectiva la transmisión de la información. Uno de estos es la rotación. Los empleados usualmente en el turismo se rotan mucho, o sea, podemos tener 3 empleados en un mismo año, entonces todo el esfuerzo de capacitación que tuvo un empleado se pierde cuando éste se va. Una precisión de la información, tratar de que la información sea lo más contextualizada a la organización y al destino. Entonces usualmente acudimos a información muy global y no a información más puntual. Contar con el tiempo del empleado, y esto es un reto que tenemos a veces los consultores cuando queremos hacer la capacitación. Es muy difícil contar con todos los empleados, entonces tenemos que hacer 2 o 3 capacitaciones. Esto se hace más costoso y menos efectivo para las empresas. O la relevancia, lograr que el empleado aprenda lo que tiene que aprender de acuerdo a sus responsabilidades. Dicho esto, lo que tenemos también por el otro lado es la declaración de Glasgow. Sé que muchas de las empresas ya se habrán registrado o habrán ya firmado la declaración de Glasgow, que es para las empresas turísticas, buscando comprometer su plan de acción a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esto también pues lleva a las empresas a 3 compromisos principales. 1, crear un plan en donde deben comprometerse con una reducción de las emisiones y aportar a un proceso de restauración del sistema de soporte para que haya mayor resiliencia frente al cambio climático. Una actualización de los planes en caso de que ya hayan tenido planes, y finalmente un tema muy importante que es comunicar de forma pública cuál es el progreso y cómo están cumpliendo este plan. Entonces, teniendo en cuenta la declaración de Glasgow, Conexión 2030 también quiere participar y apoyar a las empresas que están comprometiéndose con esta declaración. Con ello, la comunicación que deseamos promover es que sea clara, que realmente entendamos cómo podemos contribuir con minimizar nuestro impacto en nuestros viajes. Porque si sumamos que más viajeros y más empresas minimicen los impactos negativos y maximicen los positivos, estaríamos alcanzando una mayor gestión sostenible de los territorios. Trabajar en la transparencia de la información, no tener miedo a exponer nuestros datos, sobre todo porque, como les dije, la sostenibilidad es de escala
Y para poder gestionar las escalas necesitamos datos a esas escalas. Entonces, si yo quiero gestionar una cuenca abastecedora de agua, necesito saber los datos de esa cuenca abastecedora. Para eso necesito saber los consumos y las eficiencias de consumo de las empresas, de los viajeros alrededor de esa cuenca, para poder tener una mejor toma de decisiones. Para eso necesito datos reales, efectivos, y enfocar la comunicación. Saber que no es lo mismo la comunicación que va a recibir el ejecutivo, el director de la empresa, la que va a recibir el viajero o la que va a recibir el cliente. Tenemos que saber cómo enfocar esta información para lograr transformar el actuar de cada uno de los usuarios. Así, lo que estamos proponiendo en Conexión 2030 a ustedes el día de hoy, y que es la invitación, es conocer nuestra filosofía, aportar a la mejora de los sistemas de información desde las empresas a los destinos y fortalecer la digitalización como un mecanismo a través del cual vamos a mejorar la inteligencia de datos de la sostenibilidad. Y pues vamos a estar en posibilidad de construir decisiones más óptimas y más efectivas en el corto plazo para alcanzar esa sostenibilidad de los territorios. En este sentido tenemos dos líneas. Una línea de consultorías, que es a través de la cual trabajamos de forma virtual con las empresas y le construimos soluciones en 3 puntos. En capacitación virtual para los colaboradores. También deseamos crear y ajustar planes de gestión y articulación de herramientas digitales para mejorar la comunicación y evaluación de la sostenibilidad. Y por otro lado, estamos consolidando una plataforma digital a través de la cual las empresas puedan medir su impacto en los diferentes aspectos de la sostenibilidad y hacer un monitoreo continuo para la toma efectiva de decisiones, en donde puedan saber dónde invertir de forma más efectiva para minimizar los impactos negativos, para maximizar los positivos, pero también para localizar su empresa en los diferentes puntos, ya sea en mitigación, compensación o restauración. Porque también las empresas necesitan saber, de acuerdo al aspecto manejado, en qué punto se encuentran. Porque la idea es que todas las empresas cumplan el ciclo completo, pasen de mitigación a compensación y de compensación a restauración. ¿Qué son las empresas digitales? Empecemos a analizar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, cuánto tiempo se consume cuando tenemos que responder repetitivamente una misma pregunta a clientes potenciales que a veces ni siquiera se vuelven clientes. O sea, personas que preguntan siempre lo mismo y eso consume nuestro tiempo, tecleando, respondiendo una llamada, o a veces por no responder perdemos a ese cliente potencial. ¿Cuántos clientes pueden ver reducida su calidad de experiencia? Por ejemplo, a veces yo voy a la recepcionista y le pregunto, le digo, no quiero que me retiren la toalla, o yo quiero usar la toalla 2 o 3 días, y cuando yo vuelvo, la toalla me la han retirado. Entonces no hay un mecanismo de comunicación claro y efectivo que me permita al cliente y a la organización como compartir una información estandarizada. Y por último, que también conocemos a los clientes, el perfil del cliente, que tanta podemos, con la información que manejamos, analizar el perfil, saber cómo ha cambiado, sobre todo en el turismo que es tan dinámico, y mejorar el proceso de la empresa para fidelizar a aquellos clientes que nos agregan más valor, o para atraer a un segmento que nos pueda agregar más valor. Y todas esas preguntas que tienen que ver con sostenibilidad, porque cuando orientamos la comunicación y análisis de los perfiles de clientes, podemos promover comportamientos más responsables o conectar con clientes que son más adaptables a los contextos que están las empresas desarrollando para gestionar sus impactos. Entonces, una empresa está desarrollando un contexto cultural, de gestión cultural, para mejorar el impacto cultural en su destino.
pues necesitaría clientes que realmente encuentren un valor agregado en esto y que puedan aportar a lo mismo. Y eso lo podríamos alcanzar con una comunicación efectiva y con un análisis de perfiles de viajeros más preciso. ¿Por qué digitalizar los negocios? En primera parte porque estamos frente a la generación digital. En este momento todo se mueve a través del mundo virtual, una reserva, una comunicación, una crítica, un pago, todas las transacciones en su mayoría se hacen a través del mundo virtual. O sea, nuestros clientes son alfabetas virtuales. Pero también porque nosotros hacemos parte del mundo virtual. Si ustedes analizan, sus empresas se mueven a través de webs, de plataformas en línea, de comunicación a través de un WhatsApp o de un Facebook. Entonces son herramientas que ya estamos manejando, pero que seguramente en algunos casos no están siendo tan efectivas para capturar todo el valor que se puede capturar a través de estos mecanismos. ¿Qué es la digitalización de los negocios? Son esos procesos a través de los cuales transferimos todas esas tareas del mundo físico, externo, rayar en el cuaderno, cuando manejamos todo en papel, al mundo virtual. O sea, ya es manejar Excel, bases de datos, software, sistemas. Pero más allá de solo hacerlo, porque puede ser o más económico, más efectivo, es hacerlo porque le adiciona valor a nuestro negocio. O sea, porque está haciendo que nuestro negocio genere un mejor servicio a nuestro cliente y genere un menor costo para nuestra empresa. ¿Por qué hacerlo? Básicamente, lo primero es porque minimizamos demanda de recursos. Estamos hablando de que ya pasamos de una huella material a una huella digital. No quiero decir que no hay impacto. La huella digital tiene igualmente un impacto porque estamos manejando mecanismos que de por sí emiten gases de efecto invernadero, porque la información se guarda en unos equipos que consumen energía. Entonces seguimos creando impacto, pero si lo hacemos correctamente el impacto va a ser menor que el impacto de la huella material al usar mecanismos convencionales. Las tareas se hacen más efectivas, o sea, nos va a tomar menos tiempo realmente hacer un análisis de una encuesta, hacer análisis de datos, registrar a nuestros la información de nuestros clientes, por ejemplo, y con esa minimización del tiempo puedo enfocar a mis empleados a acciones que le pueden mejorar la calidad del servicio. Se mejoran los resultados, tener información sistematizada a través de mecanismos digitales nos puede ofrecer una gran cantidad de información para mejorar la toma de decisiones y reconocer de forma rápida puntos de mejora, puntos de reinversión, puntos de captura de nuevos clientes y finalmente agrega valor, porque todo esto puede mejorar la experiencia del cliente a través de nuestra empresa, la experiencia de nuestros colaboradores en la empresa y mejorar los resultados costo-beneficio, pues que definitivamente va a mejorar la experiencia de los propietarios. ¿Quién puede digitalizar? Cualquier organización. Cualquier organización que sienta que tiene poco tiempo para tareas convencionales que se pueden automatizar. Por ejemplo, responder una llamada telefónica o responder la información continua a clientes potenciales. Cuando hay conflictos de mecanismos de comunicación con el cliente, o sea, cuando realmente transferir información al cliente se vuelve intenso en el uso del recurso humano. O para entender mejor el negocio. Si quiero saber cómo mi negocio está mejorando o se está comportando a través del tiempo. Y Conexión 2030 se quiere enfocar en las pymes, especialmente en las medianas y pequeñas empresas, porque creemos que hace parte de un gran porcentaje del mercado que todavía
puede mejorar mucho su oferta a través de la digitalización de sus negocios. Las empresas digitales sostenibles es usar el conocimiento digital con un enfoque en mejorar la sostenibilidad de nuestros destinos, y con esto podemos contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo fervientemente que la inteligencia de datos sobre herramientas digitales va a permitir a las empresas, no importa el tamaño, de actuar más rápidamente y más efectivamente hacia un futuro más sostenible. ¿Qué estamos construyendo en Conexión 2030? Con base en estos principios, una formación virtual, una comunicación en sostenibilidad, análisis de satisfacción del cliente y un mapa ODS. ¿Cuáles son nuestras soluciones de formación? Nuestras soluciones de formación son virtuales y son para ambientes in situ. La formación en las empresas usualmente se van a comportar en ambientes in situ o ex situ. Los in situ son las formaciones que se desarrollan dentro de las empresas. Estas se pueden desarrollar en procesos de pares, los mismos colaboradores capacitando a los mismos colaboradores, instructores externos o a través de plataformas digitales externas. Lo que creemos es que gran parte de la información de formación es transversal, es básica y es estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que siempre es la misma. Entonces no cambia mucho a través del tiempo. Una política de sostenibilidad, las buenas prácticas, el código del EXNA, muchos de estos elementos de formación que deben ser continuos y repetitivos se pueden llevar a través de procesos digitales modulares, que es construir un guión y transmitirlo a través de medios digitales que se hacen casi que estándares. Hay unas digitales en vivo que ya son más evolutivas y más de actualización, que son como los webinars, como lo que estamos teniendo en este momento, que puede ser más puntual hacia un tema de actualización o un tema identificado en la operación de la empresa, y que al ser digital también pues puede abarcar un poco más público y además ser menos costoso. Y claro está, siguen siendo muy importantes las personalizadas, que estas a través de metodologías experienciales, que es un tema que se trabaja mucho en Ave Origen Fundación, la formación experiencial personalizada a las empresas, permite desarrollar las habilidades de los colaboradores de una forma más dinámica y apropiada. Entonces la formación no deja de ser excluyente, la virtual, pero puede fortalecer y reducir costos y mejorar la capacidad del colaborador para aportar con la gestión de los impactos de la empresa. Y tenemos las ex situ, que son cuando recurrimos a plataformas externas, como cuando se van a los cursos a los que invitan las secretarías de turismo, o se usan plataformas que ya son más generalizadas, o sea que trabajan temas un poco más globales que pueden competir a la empresa, pero que no son exclusivos de la empresa. En este sentido, ¿por qué la digitalización de información? Por la rotación. Al tener una alta rotación de personal hay que repetir continuamente formaciones, y una herramienta digital puede hacer esto sin representar un costo adicional. La autonomía, hay que tener en cuenta que los colaboradores trabajan en turnos diferentes, en dinámicas diferentes, y realmente tenerlos a todos al mismo tiempo es muy difícil. Entonces herramientas digitales les puede dar cierta autonomía de poder aprender a su propio ritmo y en su propio tiempo. Y la especificidad, porque se puede crear todo un portafolio de formación que sea dirigido a la persona que necesita formarse en el tema. No es lo mismo las buenas prácticas para la camarería que las buenas prácticas para la cocina. Entonces, un mecanismo digital puede permitir generar un proceso de formación especializado en la camarería y especializado en la cocina. Y no necesitamos tener a los dos aprendiendo algo que no va a usar la otra persona. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es un contenido digital de formación. Este es completamente dentro de una plataforma online, en donde
puede contenerse videos, donde también puede contenerse elementos interactivos de aprendizaje que lo hacen un poco más dinámicos e interesantes, especialmente pensando en cada uno de los públicos, en donde puede tenerse material descargable, videos, presentaciones, para aprenderle de forma más práctica temas específicos de la sostenibilidad. ¿Cuáles son herramientas de formación virtual que le recomendamos a la empresa? Pues en este momento Colombia tiene una plataforma, Colombia Turismo Sostenible, es definitivamente un éxito que invitamos a todas las empresas a usar, porque realmente está muy bien diseñada y es muy interesante el ejercicio que se está desarrollando en fortalecer la gestión de las empresas. YouTube, yo pienso que YouTube es una herramienta gratuita y de alto uso. Por ejemplo, empresas medianas o pequeñas que tengan a veces rotación de personal pueden hacer un video de cuáles son las buenas prácticas en la cocina, como cuál es el protocolo de sostenibilidad de la cocina. Y cuando llega un nuevo colaborador, el colaborador solo tiene que ver el video, y es un video que se puede alojar de forma gratuita y privada en YouTube, en la cuenta de YouTube de la empresa. Eso que facilita de que alguien tenga que explicar algo cuando no lo va a tener el tiempo, lo va a explicar mal. Entonces en YouTube va a aprenderlo de una forma práctica y contextualizada, porque va a ver el video en la cocina en la que va a trabajar. Existen herramientas donde se pueden alojar diferentes mecanismos. Estas son un poco más complejas. Moodle es gratuita, es muy interesante, es una escuela virtual, o sea, ahí yo puedo crear una escuela virtual. Entonces la empresa puede ahí montar todos los guiones, todos los videos, para que cada colaborador desarrolle un curso, y al final también puede certificarse al colaborador de que desarrolló el curso, que puede ser muy interesante, especialmente en el intercambio de colaboradores en destinos. O sea, yo puedo empezar a decirle a un colaborador si tiene un certificado en manejo en buenas prácticas de cocina, y de pronto hizo el curso en el Moodle de la empresa donde estaba. Entonces también el intercambio de colaboradores entre empresas se puede hacer interesante cuando se cuenta con herramientas de certificación gratuitas como esta. Y unas más complejas como los authoring tools, que es para crear contenido dinámico como el que acabamos de ver, que también se pueden insertar dentro de Moodle para crear escenarios un poco más dinámicos y atractivos de aprendizaje. Esto es una combinación de herramientas que se pueden tener en cuenta en una empresa para crear una plataforma educativa digital a través de la cual puedo reducir la necesidad personal externo y puedo hacer más efectiva la capacitación del personal. El segundo elemento es la satisfacción del cliente, lo que en Conexión 2030 deseamos promover es que el cliente empiece a hablar de la sostenibilidad del turismo dentro de sus recomendaciones, dentro de su puntuación, que la voz del cliente se vuelva también una voz embajadora de esa sostenibilidad. Y para eso tenemos, creo que es uno de los elementos menos aprovechados, y es que en las plataformas de reserva, en todo lo que haya dentro del mundo virtual, hay una gran cantidad de información que nos permite conocer a nuestro cliente, potencial o real. Y al conocer a nuestro cliente, eso nos va a dar más herramientas de saber cómo hablarle, de qué temas hablarle o de a qué cliente atraer. Y eso es lo que queremos hacer a través de un sistema segmentado de encuestas. ¿Una encuesta qué es? Es un mecanismo a través del cual yo recojo información de mis clientes para identificar qué aspectos debo mejorar en mis servicios, cuáles son esas potencialidades para promover mi servicio, porque empiezo a identificar que los clientes se ven impactados positivamente por algún elemento de mi servicio. La puntuación se vuelve un
una marca y un elemento de competitividad. Los comentarios se vuelven promotores de promoción. Yo soy una viajera que antes de reservar cualquier hotel o cualquier restaurante, reviso los comentarios. Y al menos reviso 10 comentarios. O sea, se empieza, el voz a voz es muy fuerte dentro de la promoción turística y es una relación comparativa con nuestros competidores. Si yo no estoy rastreando y analizando continuamente qué están diciendo de mí, y mis competidores van a tener más herramientas para mejorar. Pero lo que vemos en las encuestas de satisfacción y en las convencionales es que le estamos preguntando lo mismo a todos. O sea, creamos una encuesta tipo para todos mis clientes y estoy perdiendo la segmentación de mis clientes. O sea, yo no tengo el mismo tipo de clientes. Mis clientes tienen variaciones, ya sea por gustos de viaje, por formas de viajar, por las razones de viaje, por el género. Existe siempre una dinámica segmentada a través de la cual yo debo captar más información para entender mejor cómo esos segmentos pueden agregarle valor a mi negocio. Y eso es lo que queremos hacer en Conexión 2030, es aprovechar lo que hay virtualmente en sistemas de encuestas que son muy ágiles y muy efectivos para reducir tiempos de sistematización. O sea, es algo que captura el dato, captura la respuesta y automáticamente me visualiza el estado acumulativo de esa respuesta. O sea, no me toca hacer absolutamente a mí ningún paso adicional, más allá que de crear la encuesta. Análisis efectivos, porque puedo empezar a entender cómo se comporta realmente la satisfacción de mi cliente a través del tiempo. Puedo almacenar más información, o sea, yo puedo tener información de todos los clientes de 1, 2, 3 años. Hay una mayor difusión porque realmente puede ser hacer la encuesta más accesible a todos mis clientes usando los elementos móviles, los correos electrónicos. Es más atractivo llenar una encuesta digital que llenar una encuesta en papel, y podemos hablar de que hay una reducción de la huella material a una huella digital, que si usamos plataformas adecuadas, pues la huella digital puede ser menor. Por ejemplo, esta es un ejemplo de una encuesta en una plataforma que se identifica. La encuesta es bastante interactiva, solamente debo empezar a generar. Por ejemplo, esto es una segmentación. Yo dije que era mujer y la encuesta está formulada para que si yo digo que sea mujer le haga estas preguntas, porque esto puede ser, por ejemplo, un elemento en algunos destinos donde el grupo de mujeres tiene una apreciación a través del viaje de seguridad diferente que la de los hombres. Entonces yo me sentí poco segura, entonces empiezo a rastrear y puedo seguir así llenando la encuesta de forma más rápida, más fácil. Puedo hacer preguntas mucho más, me toma menos tiempo llenar una encuesta. Puedo hacer preguntas en temas de sostenibilidad de una forma más atractiva, como pueden ver. Y sistematizar toda la información. Y todo esto va luego a llegar a una plataforma a través de la cual yo puedo tener información mucho más interactiva de mis clientes. Ya al final, pues el último punto dentro de la digitalización que a través del cual quiere trabajar Conexión 2030 es la comunicación de la sostenibilidad. Y es que en la comunicación de la sostenibilidad podemos preparar al cliente antes del viaje para que tenga un mayor conocimiento desde antes de llegar al destino, qué puede hacer para ayudar al destino. Eso puede ser desde qué puede empacar en una maleta o qué puede esperar del destino para que su experiencia sea más responsable. Recordar acciones, tratar de que
de que interactúe con un sistema de comunicación digital, en el caso, por ejemplo, de que esté en la habitación y decir, oye, ¿cómo puedo reducir el gasto de luz? Y automáticamente te dé los tips de acuerdo a la habitación donde está el cliente. O respuestas tipo, como decir el valor de la reserva, pero más respuestas tipo como es cuando llega y dice en dónde queda tal atractivo, que es usualmente los clientes preguntan mucho sobre los atractivos a los que puede visitar, y automáticamente una comunicación digital automatizada le puede ofrecer información más rápida y eficiente sin que esto consuma el tiempo de los colaboradores, y opciones más accesibles porque podemos ofrecerles realmente información, mayor información a través de un canal más efectivo. Esto cómo lo queremos hacer con las empresas, identificando las necesidades y puntos de información, creando guiones atractivos e interactivos, integrándolos a estos puntos de contacto y generando un testeo y un ajuste. Es algo así como, por ejemplo, solo hablar de la automatización de un WhatsApp, como este ejemplo. Como ven en el ejemplo, básicamente se genera una conversación en la cual no interviene nadie más, sino el WhatsApp, el guión que hay dentro del WhatsApp y las preguntas que puede tener el cliente. Ya para finalizar, esto es un plus, antes de, pues ya casi vamos a finalizar, este es un plus, que son bookings directos. Esto es algo que hemos encontrado dentro de herramientas digitales que pueden ser de interés para las empresas. Y es ¿por qué? Porque existen ya mecanismos que se pueden insertar en los Facebook o en las páginas web para generar motores de reservas, sin depender mucho de las reservas de otras plataformas. Esto porque es importante, porque evitamos recargos adicionales, mejoramos la competitividad. Cuando algo que yo hago usualmente es buscar en una plataforma XY y me interesa un hotel. Yo lo que trato de hacer es ir a la página del hotel para revisar cómo está el hotel, cómo es el alojamiento, y si ellos tienen una reserva directa en el alojamiento, yo trato de optar por reservas directas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando por ejemplo yo busco en Google Search y me aparecen varias opciones de hoteles en el mapa del destino que voy a visitar, cuando le doy clic al hotel me manda a la plataforma y no me manda a la página. Cuando me manda a la plataforma me está mostrando un montón de hoteles más que van a captar mi atención. Cambio, si yo optara por un hotel desde el Google Search y me mandara a la página web o al Facebook directamente y que esto tuviera una información atractiva, estaría reduciendo la visualización de mi competencia y puedo controlar mejor la información porque yo soy dueña de la información de reserva y acceder a un mayor mercado. ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplos de este? Ejemplos de este es Freebook. Freebook es un botón que se inserta en el Facebook. Voy a ver si les encuentro. Y se crea una reserva directamente en el Facebook. Simple, que puede ser para agencias de viaje o para restaurantes, que genera también mecanismos de reserva directos en las páginas web. 24 Beds también existe. Estos pueden tener recargos mayores o menores a otras plataformas, pero pueden ser evaluados por ustedes para saber cuáles son como los elementos más competitivos y sobre todo para captar nuevos mercados. Ya hablando del otro elemento que queremos compartir con ustedes es el perfil de impacto. El perfil de impacto es lograr sistematizar los datos de la gestión de los impactos de sus empresas y visualizarla de una forma atractiva y clara para tomar decisiones.
Con esto, ¿qué queremos hacer? Minimizar los tiempos que se invierten en la sistematización y análisis de la información, pero también ofrecer de forma visual los resultados de la gestión que se pueda entender por el gerente, por los empleados o por los turistas. En este sentido, nuestra invitación es una visualización. Lo que queremos crear con ustedes a partir del taller del día de hoy es evaluar la huella de carbono por el consumo de combustibles y energía y crear un reporte parecido a este, a través del cual podrán identificar metas, pero sobre todo podrán identificar el comportamiento en el tiempo de los consumos, y entre más información tengan de áreas operativas o de diferentes años, y también identificar las emisiones, cuáles son esa representatividad de esos consumos en las emisiones para tomar decisiones de minimización mucho más efectivas y lograrlas comunicar para cumplir con uno de los requisitos de la Declaración de Glasgow, lograrla comunicar de una forma clara, entendible y visualmente más atractiva a los clientes, a la comunidad. Este es un borrador de lo que estamos trabajando en Conexión 2030 frente a los perfiles de impacto. ¿A quién queremos invitar? Queremos invitar definitivamente a cualquier empresa de Iberoamérica que esté iniciando los procesos de sistemas de gestión, que esté certificada y que desee realmente comunicar de forma transparente cuáles son sus impactos en diferentes aspectos de la sostenibilidad. Y la invitación que estamos haciendo es que queremos desde el día de hoy, estamos abriendo el registro y las empresas que deseen, vamos a elegir entre las empresas que se registren, de acuerdo al tipo de consultoría que se registren, 2 empresas para que tomen el servicio de satisfacción del cliente de forma gratuita. Esto quiere decir que van a tener su encuesta segmentada. Para esto las empresas deben contar con información previa de satisfacción del cliente que nos permita hacer una segmentación más rápida e tener internet en su locación operativa, ya que la encuesta es digital por medio del internet. Para la consultoría de comunicación automatizada vamos a elegir 5 empresas. Las condiciones es que tengan WhatsApp Business y Facebook Page para automatizar respuestas y guiones en estos 2 medios, e información de sostenibilidad, o sea que ya tengan información de la sostenibilidad, de buenas prácticas, de atractivos, de elementos con los que podamos alimentar los guiones. Estamos invitando a 2 organizaciones o grupos de empresas que tengan más de 20 empresas para realizar un aula virtual de 4 horas en objetivos del desarrollo sostenible, completamente gratuita y certificable. Y finalmente 50 empresas que quieran medir su huella de carbono por consumo energético, quiere decir que se va a medir la huella de carbono generada por el consumo de electricidad y combustibles de forma directa. Y para eso las empresas ya tuvieron que haber suscrito la Declaración de Glasgow y tener los datos de consumo de energía y combustible de al menos 2 años o 3, entre más años tengan la información, se van a priorizar más. Consumos de combustibles de forma periódica, gas natural, gasóleo, gasolina, dependiendo de los combustibles. El consumo por área operativa si es posible, o sea, cuántos consumos se relaciona a la cocina o a la lavandería o a las habitaciones. Que el consumo de electricidad provenga de contadores principalmente o de facturas muy técnicamente pues muy verificables, que se tenga registro de clientes noche, de habitaciones noche y que haya una medición del área operativa en metros cuadrados de cuáles son las áreas operativas de la organización. Si ustedes consideran que cumplen con estas condiciones, los estamos invitando a diligenciar este
formato. Ya les voy a dejar el link dentro del video, de los comentarios del video. Lo pueden diligenciar completamente. Una vez, y el cronograma, la línea del tiempo es que hasta diciembre 15 tienen plazo de registrarse. Evaluaremos los registros y en diciembre 30 haremos la selección y comunicación, y entre diciembre 30 y enero 20 vamos a recibir la información que le vayamos solicitando. Si hay algún ajuste se los comunicaremos en enero 30, y nuestro propósito es a finales de febrero o antes, dependiendo pues de la agilidad con que la empresa entregue la información, entregarle los resultados. Todo esto con el fin de que prueben nuestras consultorías, prueben los productos, pero sobre todo de que empecemos a saber que hay soluciones digitales que pueden mejorar nuestra gestión de impactos en nuestras empresas y empezar a compartir nuestra filosofía. Los criterios de selección son básicos, es que estén legalmente registrados. Se dará prioridad a empresas certificadas, no quiere decir que las no certificadas no tengan opciones, sino que en ciertos casos daremos prioridad dependiendo de la certificación. Que la información esté completa, la información del formulario esté completa, y que entre más número de años tengan datos, pues van a tener más prioridad. Que haya completa transparencia en la información que nos entreguen. Está dirigido a medianas y pequeñas empresas, queremos trabajar con empresas de menos de 60 habitaciones, que haya una persona de contacto definida con la que podamos entablar comunicación 100% virtual, y vamos a ir eligiendo por el orden de la fecha de registro. Están invitados todos a apuntarse a Conexión 2030. Esta oportunidad es realmente grandiosa para las empresas que quieran empezar a probar soluciones innovadoras. Si quieren seguirnos, los invitamos a Twitter con Conexión 2030, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, @Conexión 2030, o a escribirnos a Hola Conexión 2030. Realmente les agradezco mucho. No sé si tengan alguna pregunta, la pueden responder en el chat y yo espero estársela respondiendo, porque en este momento no logro volver a la pantalla. Por acá voy a leer algunas preguntas. Si hay algunas preguntas. Ok. Entonces les agradezco mucho, los espero que puedan compartir la información con otros hoteles, con otras personas, y estaremos aquí en Conexión 2030 atendiendo todas sus inquietudes. Bienvenidos a esta nueva fase en la que esperamos realmente crecer orgánicamente y contribuir con un turismo realmente y cuantificablemente más sostenible. Una vez más, muchas gracias y nos vemos ya en el 2022 en nuestro próximo webinar. Hasta luego.